alguno debe tener cierta idea. Bueno, acá arriba, el ligamento de la nuca también se podía prácticamente tocar en todo su recorrido de punta a punta, desde el comienzo de las vértebras torácicas hasta la región de la nuca, se podía apreciar perfectamente todo ese cordón que es el ligamento nucal. O sea que era también muy llamativo, porque básicamente todo esto que ustedes ven como un pozo, eso debería estar todo relleno de músculo. Y había una atrofia muscular muy, muy, muy evidente. Bien, vamos a limpiar, así podemos pasar a la otra. Bueno, acá tienen un poco el paquete ahí de imágenes, el conjunto de imágenes, de cosas que se pueden ver, palpar. Ahí están marcaditos los relieves, que como dije, se pueden palpar a través de la musculatura, ¿no? De la piel y el músculo brachiocefálico que está por encima, un músculo muy potente y que le da el nombre a una de las regiones del cuello, que es la región brachiocefálica. Bueno, sí se pueden palpar con cierta dificultad, pero se pueden apreciar que hay algo duro ahí abajo. Y hoy en día, toda esta parte se puede evaluar con mucha precisión mediante ecografía. ¿Sí? Hoy se pueden evaluar inclusive hasta las articulaciones entre las vértebras, las articulaciones intervertebrales, y se pueden hasta llegar a meter medicamentos, ¿sí? Guiándonos con ecografía. Uno puede meterse hasta los lugares donde están las articulaciones intervertebrales, guiados por ecografía. Eso antes no se podía hacer porque no había posibilidad de acceder a un ecógrafo, no existían los ecógrafos, bueno, pero hoy en día se puede evaluar la columna, ¿no es cierto?, mediante ecografía, se pueden evaluar las estructuras viscerales, se pueden evaluar vasos sanguíneos, se pueden evaluar glándulas, se pueden evaluar de todo con la ecografía. Pero para eso necesitamos conocer también mucho la anatomía, porque si no, no vamos a saber interpretar lo que estamos viendo en una pantalla. Para eso está un poco el entendimiento también de la anatomía tridimensional y la anatomía ecográfica, ¿sí? Que es tratar de que su cerebro interprete una imagen, que principalmente son en blanco y negro, una imagen en una pantalla, en un monitor bidimensional de algo que es tridimensional. Por eso tampoco no es una pavada de decir, pongo acá y ya sé lo que estoy viendo. No, hay que tener horas también de práctica para poder realmente interpretar lo que estamos observando. Bueno, acá no marcamos nada, así que creo que no hay problema para pasar a la próxima. Bueno, acá tenemos referencias en los carnívoros. ¿Sí? Los carnívoros, acá tenemos, ven, partes de también vértebras cervicales, hay otras estructuras, ahí hay un conjunto de cosas, además de lo que son los relieves óseos, por eso dice referencias superficiales, ¿eh? Referencias superficiales, no solamente relieves óseos, sino que hay otras cosas que se pueden llegar a identificar. Entonces acá tenemos, bueno, en este caso, como ocurre en muchos de los atlas que ustedes van a ver, de perro, de anatomía de los perros, muchas veces utilizan perros que tienen el cuello relativamente largo, ¿no? Por eso utilizan razas similares a lo que son los galgos y demás para hacer este tipo de materiales y de atlas anatómicos, ¿no? Para que sea todo bien, bien notable. Entonces acá estamos viendo de nuevo el ala del atlas, se puede también tocar la apófisis espinosa, ¿sí? Apófisis, esto en el caballo no se puede, la apófisis espinosa del axis, ¿sí? Que es la segunda vértebra cervical. Ahí aparecen las apófisis transversas también de las vértebras cervicales, la tercera, cuarta, quinta, a veces también la sexta se puede llegar a tocar. Bueno, y acá fíjense en relación a ya cerquita de la escápula, ven, ahí está marcadito el borde craneal de la escápula. Esta parte es bastante simple de ubicar en los carnívoros, es muy simple, igual que la espina de la escápula. Hay varias cosas que son muy fáciles de identificar en los carnívoros. Bueno, principalmente ahí a craneal, que también lo vamos a repasar un poco en otras especies. Ahí vamos a encontrar estructuras linfáticas importantes, ¿sí? Los nódulos linfáticos cervicales superficiales. Ahí dice G porque usan la terminología de ganglio, pero bueno, sabemos que por ahí el ganglio está más vinculado a cuestiones del sistema nervioso, pero bueno, puede aparecer en algunos libros esta palabra de ganglio linfático.
Bueno, después también tienen ahí parte del, del ioides, de la laringe, bueno, nódulos linfáticos que están acá en la posición, digamos, vinculados a la faringe, que eso también es una región propia del cuello. Los nódulos linfáticos retrofaringios, laterales y mediales, se los estudia generalmente digamos, como parte del drenaje linfático de la cabeza, pero digamos, estrictamente de lo que sería la ubicación anatómica, se corresponde a una región del cuello, que es la región faríngea. Pero bueno, está todo ahí muy en el límite, entre cabeza y cuello, ¿sí? Bueno, es decir que hay un montón de cositas, ven, ahí está el ioides, esto también se puede, sobre todo el basioides, que es una partecita del hueso ioides, se puede identificar sin problema, en la parte ventral del cuello, ahí en el límite con la cabeza. En el caballo también se puede identificar el basioides, es una partecita del ioide. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden identificar. Acá estamos principalmente los relieves verdes, ¿sí? Los relieves verdes, que son las referencias palpables, que están marcaditas ahí, y algunas otras referencias superficiales u otras estructuras superficiales que se pueden llegar a identificar, ¿sí? La tiroides no se puede palpar, ¿sí? Se puede evaluar por ecografía, no se palpa, y hay otras cositas más, tampoco se pueden palpar, pero hay muchas cosas que se pueden identificar, ¿sí? Ya sea viéndolas o palpándolas. Bueno, todo esto me sirve para después hacer una exploración del animal, ¿sí? Como por ejemplo, también hacer algunas maniobras, como pasa en este caso, que acá en este esquema está marcado, ¿no? Y acá yo hice un dibujito para tratar de explicarlo. Pero bueno, la región dorsal del cuello, que es la primera región, ¿sí? Esta región que va desde, ¿no es cierto?, de lo que es el atlas, ¿no es cierto?, que se usa como límite ventral, para saber hasta dónde llega, hasta abajo esa región, va desde el ala del atlas hasta el ángulo de la escápula, el ángulo craneal, ya lo dijimos, y va desde la cresta de la nuca. Lo que pasa es que esto se junta con la del otro lado, ya lo hemos expresado, ¿no es cierto? Esa es la cresta nucal, esta parte de acá, la cresta nucal. Entonces, bueno, va desde ahí hasta la espalda. Todo esto va hasta la región de la espalda, hasta la región de lo que sería la región del dorso, o región también llamada justamente entre ambas escápulas, donde está el borde dorsal de la escápula, que en los carnívoros están muy cerca los dos bordes dorsales de las escápulas. Bueno, esa región que queda ahí entre ambas escápulas, del lado izquierdo y del lado derecho, se llama región interescapular, un nombre bastante obvio. Bueno, llega hasta ese lugar la región dorsal del cuello. Una de las regiones que son importantes de esta región del cuello es la subregión nucal, o también llamada región de la nuca, como figura acá. Esa región nucal, que está comprendida entre el occipital y el atlas, ¿sí? Entre el occipital y el atlas, que es la primera vértebra cervical, en esa zona es un lugar donde se practica una punción para extraer líquido cefalorraquídeo, que es esto lo que está acá, esta sigla LCR significa líquido cefalorraquídeo. Y ese líquido cefalorraquídeo, también llamado líquido cerebroespinal, ¿sí? Se fabrica, se produce en el interior de algunas cavidades que hay dentro del encéfalo. ¿Ustedes vieron algo de eso? ¿Dónde se fabrica el líquido cefalorraquídeo? ¿Quién lo produce? Los ependimocitos. Las células del epéndimo, claro, y hay algunas estructuras que están metidas dentro, ¿no es cierto?, de unas cavidades que se llaman ventrículos, los ventrículos cerebrales, ¿no es cierto?, que están numerados, el primer ventrículo, el segundo, que están dentro de los hemisferios cerebrales, después está el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo. Bueno, ahí adentro hay pliegues, ¿no es cierto?, de la pía madre, y hay ovillos
¿no es cierto?, de vasos sanguíneos, de capilares, y esas células ahí se encargan de filtrar el plasma y de fabricar el líquido cefalorraquídeo. Ese líquido cefalorraquídeo está inundando por dentro las cavidades del encéfalo, pero también está bañando, bueno, también en el canal central de la médula espinal, que es un canal muy chiquitito, un conducto muy chiquito, pero además está ese líquido también por fuera del cerebro y de la médula espinal, ¿sí? Está justamente en un espacio que se llama espacio subaracnoideo. Entonces, ese líquido que es importante para que pueda funcionar correctamente, ¿no es cierto?, el sistema nervioso, que es como el ambiente, podríamos decir, del sistema nervioso central, nosotros podemos acceder a extraer una muestra de ese líquido, sobre todo cuando estamos frente a algunas condiciones clínicas que afectan al sistema nervioso. Cuando tenemos casos clínicos del sistema nervioso, que son los casos clínicos que generalmente más nos complican porque no conocemos muy bien cómo funciona el sistema nervioso, qué pasa cuando se afectan determinadas áreas y demás, bueno, podemos optar por hacer varias, digamos, métodos de tratar de buscar algún diagnóstico, a ver cuál puede ser el problema, dónde está el problema, y en algunos casos se requiere de la extracción de una muestra de líquido cefalorraquídeo, de líquido cerebroespinal o de líquido cefalorraquídeo, sobre todo cuando hay casos de meningitis, cuando hay afecciones, ¿no es cierto?, también virales, encefalitis, ese tipo de patologías, ¿no es cierto? Entonces uno puede obtener una muestra de este líquido cefalorraquídeo con el propósito después de llevarla al laboratorio para que se analice, para ver si los parámetros están dentro de rangos normales o hay alguna alteración significativa que me puede estar alertando de algún tipo de problema, ¿no? Esto lógicamente que hay que toda esta cuestión del análisis laboratorio, hay que combinarlo con la sintomatología que tiene el animal, con la revisación clínica, que hay que hacerla de manera muy exhaustiva, muy, muy ordenada y demás. Entonces, todos los datos que yo pueda obtener, toda la información que yo pueda obtener, ¿no es cierto?, me va a conducir a determinados diagnósticos, de posibilidades diagnósticas, para ver qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, podemos extraer ese líquido de básicamente tres lugares, podríamos decir. Hoy en día también se está usando otro lugar, que es entre el atlas y el axis, no entre el occipital y el atlas. Ese espacio que se llama atlanto occipital es la separación que hay, o el espacio que hay entre el occipital, el hueso del cráneo, y el atlas, que es la primera vértebra cervical. Justamente ahí, el espacio subaracnoideo, donde está lleno de líquido cefalorraquídeo, es un espacio relativamente amplio, por eso se le llama cisterna magna, magna por lo grande, ¿no?, que es un espacio subaracnoideo que tiene su tamaño considerable. Se le llama cisterna magna o cisterna cerebelo-medular, porque justamente coincide con el lugar donde tenemos el cerebelo por delante y la médula por detrás y aventral. Es decir, es un espacio justamente que queda comprendida entre estas estructuras, entre el cerebelo y la médula espinal. Entonces, bueno, podemos ingresar, ¿sí?, y esto se hace teniendo el animal anestesiado, con anestesia completa, una anestesia total hay que hacerlo, porque hay que flexionarle muy bien la cabeza en contra del cuello, tampoco que le comprima las vías respiratorias y no pueda respirar, pero digamos, hay que flexionarle bien la cabeza y el cuello para que se amplíe justamente el espacio entre el occipital y el atlas. Es decir, estamos haciendo una flexión de la articulación atlanto-occipital. Estamos flexionando la cabeza en contra del atlas, para tratar de que ese espacio se amplíe, que quede un mayor espacio para poder entrar sin dificultad. Esto hoy en día también se puede hacer ayudado con ecografía. Es mucho más eficiente porque vamos a saber dónde está ubicada la aguja, ¿sí? Yo las veces que lo he hecho, lo hice a ciegas, porque no tenía en ese momento, y después sí hice una con un colega,
pero lo hicimos entre el atlas y el axis. ¿Sí? Entre el atlas, esa es una alternativa que se está utilizando, de a poquito se está utilizando, pero tiene que ser acompañada de ecografía porque si no el lugar no lo podemos identificar fácilmente. Este lugar entre el atlas y el occipital es un lugar relativamente accesible. Mientras que conozcamos medianamente la anatomía, vamos a poder ingresar a esta zona y se traza una especie de triángulo, fíjense, entre la cresta de la nuca, entre la cresta nucal, vamos a hacer otro color así, a ver si se ve, ahí está. Entre la cresta de la nuca que está ahí, el ala del atlas de un lado y el ala del atlas del otro, se hace como un triángulo, ¿ven? Acá se hace un triángulo, más o menos así. Bueno, justamente en el centro del triángulo, más o menos en el centro, ahí es donde deberíamos ingresar con una aguja de determinado calibre, de determinada longitud, con el animal dormido, con la cabeza flexionada para que tengamos espacio. En muchos casos, si no tenemos la posibilidad de hacerlo con ecografía, por ahí empezamos a introducir la aguja y nos topamos contra el hueso, quiere decir que no estamos en el lugar adecuado, hay que buscarle hasta que se profundice un poco más la aguja y la intención es llegar al espacio subaracnoideo, es decir, justamente en ese lugar donde va a estar ubicado el líquido cefalorraquídeo. Si nos profundizamos más, posiblemente toquemos la médula espinal. Se van a dar cuenta si tocan la médula espinal, porque por ahí el animal hace como una reacción así, un espasmo, que se contrae prácticamente como todo el cuerpo, es porque ustedes están tocando con ese elemento punzante, están tocando la médula, ¿no? Bueno, ahí no hay que molestar demasiado porque pueden llegar a provocar una hemorragia, pueden provocar algún tipo de alteración. En vez de mejorar la condición, puede llegar a empeorar. Entonces, una vez que entramos a ese lugar, que hay algunas técnicas después para corroborar que estemos realmente en ese lugar, primero van a ver que no van a tener, va a haber como presión negativa, en definitiva. Ustedes si colocan una gotita, ¿sí? de solución fisiológica o algún otro líquido que no sea irritante ni nada por el estilo, van a ver cómo la gotita que está en el cono de la aguja se aspira, se mete hacia el interior, se aspira, se succiona. Y después cuando estén dentro del espacio subaracnoideo, en muchos casos empieza a fluir libremente el líquido cefalorraquídeo que no tiene color, es como el agua. Es como el agua. Bueno, también hay otro lugar, tal vez un poco menos riesgoso para hacer este tipo de técnica, pero no es en la región del cuello, sino que es más bien en la región de la pelvis, justamente a nivel de la columna vertebral, es entre la última vértebra lumbar y la primera vértebra sacra. Ahí ese lugar también se puede acceder en ese espacio entre la última lumbar y la primera sacra, se puede acceder al espacio subaracnoideo y sacar líquido cefalorraquídeo. Ahí posiblemente no haga falta hacer una anestesia general completa para hacer la técnica. Yo las veces que lo hice ahí nunca logré sacar líquido cefalorraquídeo. Sí lo pude hacer a través de el abordaje en la región de la nuca. En la región de la nuca. A ver acá, quiero borrar. Me pierdo el cursor. Ahí está. Bueno, ahí tienen esto, es lo mismo en el caballo, ¿sí? Lo mismo en el caballo, y acá justamente les muestro que esto fue la intención de hacer este abordaje en este caso y en otros más también, fue realmente no extraer líquido cefalorraquídeo en sí para hacer un análisis, sino más bien fue para realizar una eutanasia al animal. Bueno, acá está cómo se ubica, que es la misma forma, ¿no? La misma forma en el caso del perro, del caballo, de la vaca, ahí está la cresta de la nuca, ahí está el ala del atlas, ahí está del otro lado, se triangula, se hace eso, y, ¿no es cierto?, bajo anestesia general, se introduce una aguja que tiene que tener un calibre, sobre todo una longitud considerable en el caballo, ¿sí? Sobre todo en un caballo adulto tenemos que tener una aguja que al menos sea larga como si fuese una virome, por lo menos, como para más o menos tener lugar suficiente como para trabajar.
Bueno, en el caso que les muestro acá, y que les voy a mostrar el video que lo tengo, porque lo filmé y tengo otros videos más filmados, en algunas circunstancias lo uso cuando no tengo alguna otra alternativa, o por ahí cuando no consigo el fármaco que se utiliza en el equino para hacer eutanasia. Hay muchos fármacos, pero bueno, yo consigo uno que es muy eficiente, que se pone de manera endovenosa y que el animal, lógicamente, está dormido también, lo anestesiamos previamente, el animal queda absolutamente dormido y ahí se le administra el medicamento y el animal muere, ¿no? Pero bueno, cuando uno no tiene posibilidad por ahí de conseguir ese fármaco, puede realizar otras técnicas para terminar, digamos, con la agonía del animal. En este caso, como ustedes están viendo, acá les saqué una foto antes de provocarle la eutanasia al animal. Esto que ustedes están viendo no es la glándula mamaria. ¿Qué es eso? Si ustedes leen acá abajo, se van a dar cuenta que es. ¿Un tumor? Exactamente. Nosotros le sacamos una muestra. Este animal hacía mucho tiempo que estaba así. Al principio pensábamos que era simplemente una enorme bichera, porque estaba realmente todo embichado, lleno de gusanos. Lo tratamos, la bichera se resolvió, pero esto nunca se modificó, siempre quedó con ese tamaño. El animal no podía orinar prácticamente. Todo eso que están viendo es un enorme tumor que afectaba al prepucio, ¿sí? Que afectaba al prepucio. Bueno, cuando le hicimos el estudio histopatológico, que le sacamos una muestra, lo llevamos al laboratorio, tarda determinada cantidad de tiempo en el laboratorio en tener ¿no es cierto?, un resultado. Bueno, cuando más o menos ya nosotros estábamos pensando que era eso, nos dijeron, la conclusión era un carcinoma de células escamosas. ¿Sí? Los carcinomas de células escamosas generalmente lo van a ver en las uniones mucocutáneas, como puede ser en los párpados, en los labios, a veces puede aparecer en el prepucio, como en este caso, también en la vulva, son en los lugares, ¿no es cierto? Y sobre todo si tienen piel más blanca, es más predisponente. Bueno, en este caso era un carcinoma de células escamosas que afectaba la región del prepucio. Bueno, ¿qué podíamos llegar a hacer con eso? El bicho no podía caminar, no podía orinar, estaba terriblemente en mal estado, fíjense cómo se le notaban todas las costillas, era un animal viejo. Bueno, la idea era tratar de terminar con la agonía de este pobre bicho que la estaba pasando realmente muy mal y encima cada tanto se embichaba porque eso estaba permanentemente con secreciones, bueno, y era bichera tras bichera tras bichera. Entonces bueno, dijimos, vamos a provocarle la eutanasia y ahí donde hicimos este abordaje, ¿no? Entramos en la cisterna, primero lo dormimos, anestesia general, flexión de la cabeza, punción y entrar a la cisterna cerebelo-medular, que salga algo de líquido cefalorraquídeo, y ahí, si ustedes depositan anestesia local, que sale relativamente barata comparado con cualquier otro fármaco, el animal se le provoca una muerte prácticamente inmediata. ¿Sí? Porque se paralizan, ¿no es cierto? Dejan de funcionar todas las neuronas que están ubicadas justamente en esa zona donde está la médula oblonga, y ahí hay neuronas que controlan el latido cardíaco, neuronas que controlan el pulso, la respiración. Entonces el animal muere de un paro cardiorrespiratorio. Mientras está dormido, ¿no es cierto? No se entera, no pueden hacer una eutanasia en un animal si está consciente. Eso sería realmente bastante feo, ¿no? Éticamente feo. A ver si les puedo mostrar, simplemente para que vean las características del líquido, nada más, es como el agua, no tiene ninguna cosa rara, es directamente como el agua. A ver si puedo detener acá, creo que tengo que hacer así, compartir otra cosa, a ver si está, ahí está, esto, no voy a poder compartir eso, esperen un cachito.
Bueno, este que les muestro ahora, que lo vamos a poner en pausa para que lo puedan ver, y lo vamos a retroceder, y después les voy a mostrar otro, que es lo mismo, no es lo mismo, nada más que de otro animal. En alguna otra circunstancia también lo he hecho para sacar muestras de líquido cefalorraquídeo. Ven, ahí está ese caballo, ese es el caballo, donde le hicimos la punción. Fíjense, son agujas que tienen un calibre, sobre todo una longitud, no es tan gruesa, sino más bien larga, para poder ingresar y llegar hasta ese lugar que está relativamente profundo, ¿no? Entonces ahí van a ver cómo empieza a gotear el líquido, ¿ven? Eso es el líquido cefalorraquídeo. Agua. Básicamente agua. Eso también tiene una serie de componentes, tiene cierta cantidad de iones, tiene proteínas, tiene algo de glucosa, tiene alguna celularidad, tiene algunas características, ¿no?, normales, y que si ustedes después analizan ese líquido y hay alguna alteración considerable, bueno, puede ser compatible con determinadas patologías, ¿no? Pero bueno, esa es la... Acá tengo otro que lo inyecté. ¿A dónde está? Acá, que es lo mismo, básicamente. Quiero que dure un poquito más el video. A ver. En este caso fue para sacar una muestra de líquido. A ver si lo podemos compartir. ¿Dónde está? Se me perdió todo. Tengo tantas cosas acá. A ver. ¿Lo ven ahí o no? No. ¿Se ve? Hola, hola, hola. A Sí, se ver. ve, profe. Ah, se Ahora veía, yo no. pensé que no se Sí. veía, pensé que no se veía. Va, ahí está, este es otro, esto era una yegua, miren, ahí está. ¿Ven cómo sale el líquido cefalorraquídeo? Es agua, básicamente agua. Bueno, las condiciones por ahí donde uno trabaja no son las ideales, ven todo lleno de bosta, de paja, sucio. Bueno, es así, en el campo pasa eso, en la vida real también pasa eso. Entonces eso es parte de, ¿no es cierto?, de esta región nucal. Esta región nucal tiene también otras cuestiones interesantes, además de lo que es la, ¿cómo se llama?, la cisterna cerebelo-medular o cisterna magna, sino que también tiene otras cuestiones importantes. A ver, vamos a compartir de nuevo la presentación. Esta. ¿Por qué tengo dos? ¿Cuál era? Esta me parece. Bueno, creo que era esa. Bueno, otra cosa importante, ¿sí?, sobre todo en los equinos y en el bovino. Yo lo he visto más que todo en caballo, en vano, no, tampoco trabajo con vacas, pero en la región del cuello, en la región dorsal del cuello, donde vamos a tener una estructura ligamentosa importante para el soporte del peso, gran parte del peso de la cabeza y el soporte del peso del cuello lo aguanta una estructura fibroelástica, realmente es muy elástica, que se llama ligamento nucal o ligamento de la nuca. Ese ligamento nucal o ligamento de la nuca va desde la región de la cruz, que es la parte más alta que tenemos a nivel de las vértebras o de las apófisis espinosas de las vértebras torácicas. Es una estructura que va desde ahí hasta llegar a la cresta nucal, por eso se llama ligamento de la nuca. Fíjense acá en un bovino, también va desde las primeras apófisis espinosas de las vértebras torácicas a llegar hasta la cresta nucal. Bueno, esto está sacado de otro libro, pero básicamente es lo mismo, es también de caballo. Entonces, este ligamento de la nuca tiene dos porciones. Tiene una parte en forma de cordón, que se palpa en general sin problema, salvo que el animal tenga mucha grasa, porque es una zona también que el animal puede acumular grasa por debajo de la piel, de la fascia, y a veces hace que no sea muy fácil de identificar este ligamento de la nuca. Entonces, ahí tienen la parte, se llama porción funicular del ligamento nucal. Porción funicular del ligamento nucal. Y por otro lado, tiene otra parte que está conectada, que es la parte laminar, que son todas bandas o láminas que llegan hasta las apófisis espinosas de las distintas vértebras cervicales. Lo mismo pasa en un bovino. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en los carnívoros?
carnívoros. En los carnívoros ocurren algunas particularidades. Primero que no tienen bolsas nucales, no hay bolsas sinoviales. No hay bolsas sinoviales, esas estructuras que están marcadas de color, ¿sí? Color verde, que son las bolsas que permiten que se deslice el ligamento sobre las vértebras, para que no se lesione el ligamento. Estas bolsas nucales no existen en los carnívoros. Además, en el perro puntualmente, porque en el gato tampoco hay ligamento nucal, el gato no tiene ligamento nucal, ¿sí? El gato no hay, pero el perro no llega, el ligamento de la nuca no llega hasta el occipital, no llega hasta la cresta de la nuca, sino que llega hasta el axis, ¿sí? Llega hasta la apófisis espinosa de la vértebra cervical número 2, que es el axis. Entonces, tienen distintas cuestiones. Los carnívoros, primero, el gato no tiene ligamento nucal, el perro solamente tiene la porción funicular y que además llega hasta el axis, que no llega hasta la verdadera región de la nuca o hasta la cresta de la nuca. Entonces, bueno, las especies donde por ahí tienen que tener más presente todas estas cuestiones son en los grandes herbívoros. El caballo y la vaca, que tienen, digamos, similitudes. Los dos tienen porción funicular, los dos tienen porciones laminares, los dos tienen también bolsas sinoviales, ¿sí? Bolsas sinoviales que están entre el ligamento y las apófisis espinosas del axis, también entre el atlas y el ligamento nucal, y hay otra que está más atrás, que esta no se correspondería demasiado a la región dorsal del cuello, pero bueno, también está vinculada al ligamento de la nuca, que es una bolsa que se llama supraespinosa, una bolsa sinovial que contiene líquido, igual que las otras, que está justamente arriba de las apófisis espinosas de las primeras vértebras torácicas. Entonces, todas estas estructuras sinoviales protegen al ligamento del roce contra el hueso. En donde generalmente se pueden afectar, principalmente es en el equino, ¿sí? Sobre todo son patologías de tipo traumática, golpes que ocurren en estas regiones y que pueden llegar a provocar una sinovitis, es decir, una inflamación de la bolsa sinovial. Esto no se palpa en condiciones normales, no se palpan, en las disecciones son realmente bolsas muy chiquititas que cuestan identificarlas, ¿sí? Que están en la profundidad ahí entre el ligamento, el hueso y algunos músculos que están vinculados justamente en esa región, pero son estructuras que no se palpan. Solamente uno puede empezar a pensar de que hay algún tipo de este problema, algún tipo de patología de la bolsa sinovial, cuando observa una deformación, sobre todo en la región nucal o un poquito más atrás, o lo mismo en la región